Apóstoles: oye, vuestro maestro está comiendo con ladrones y prostitutas. Y Jesús se hace como el que no lo oye, pero Jesús le dice: ven para acá. ¿Qué es mejor? ¿Qué más? ¿El sacrificio o qué es lo que pasa? Yo he venido al mundo, Jesús le contesta, a buscar lo que se había perdido. Yo he venido al mundo a buscar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médicos, pero los enfermos sí que tienen necesidad de médicos. Vosotros habláis mucho de sacrificio, pero habéis olvidado de la misericordia. Jesús le dice: os habéis olvidado de la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Y le cita un versículo de los Salmos que se lo recuerda a los fariseos y que ellos conocían tan bien como Jesús. ¿Me entendéis? El mismo Jesús utiliza un versículo del Antiguo Testamento que seguro que los fariseos lo conocían. Misericordia quiero y no sacrificios. O sea, no tanto religión instituida y fría, religión sin amor, religión sin perdón, sino una fe viva con perdón y con amor. Porque eran los amigos. ¿No te llamaban amigos? Exactamente. ¿Me entiendes lo que te digo? Él encontró a Jesús como su Señor, pero con su mejor intención pues le invitó a tomar una cena. Era lo normal en aquella época. Entonces los amigos eran ese tipo de gente. Pero Jesús no desprecia ir allí. Jesús va y les aporta el mensaje de la palabra de Dios. Y Jesús no es que esté en combinación con el pecado de ellos, no. Jesús se mantiene como Señor y se mantiene dándoles la palabra. Pero a los fariseos les recuerda: oye, parar, misericordia quiero y no sacrificios. Yo he venido a buscar lo que se había perdido. Los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Es el perdón del que habla Jesús. Perdón que también a nosotros nos alcanzará. Nos ha alcanzado. Y esta mujer que hemos leído en el Nuevo Testamento, esta mujer adúltera, efectivamente tenía que ser condenada según la ley de Moisés. Pero es que Jesús utiliza un sistema muy curioso. Primero, da la impresión que no les escucha. Y sigue escribiendo en el suelo. A mí me gustaría saber qué estaba escribiendo Jesús en el suelo. Es un misterio, ¿no? Que escribía Jesús en el suelo. Pero está ahí. Y ellos hablan y le sueltan todo el rollo de la ley, no sé qué, rollo en el buen sentido de la palabra. Y esto y de lo otro. Y Jesús, vosotros seguid hablando, que ya contestaré yo. Vosotros sacar todo lo que tenéis de religión de vuestros corazones, que ya contestaré yo. No, a Jesús no le interesaba en ese momento ponerse a discutir sobre la ley. Y lo podía haber hecho, porque era maestro de la ley también, era rabino, Era rabí. Él podía haber discutido sobre la ley. Pero no le interesaba eso, le interesaba que ellos sacaran todo lo que... Señor, porque la ley de Moisés, no sé qué, no sé cuánto, pum, pum, pum. Seguir hablando. Él seguía escribiendo en el suelo. Y solamente contesta con una frase: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Esa frase ha pasado a la historia. Y en todos los idiomas se recuerda como algo realmente fuerte. Y a que nos para un poquito esa frase. Cuando nos dice: oye, tú estás libre de pecado, tira la primera piedra. A que te paras un poco. Porque nadie está libre de pecado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en las conciencias de estos hombres, desde el mayor hasta el último, hasta el más pequeño, empiezan a aflorar problemas. Empiezan a aflorar pecados. Empiezan a aflorar en sus conciencias errores graves cometidos. Y muchos tenían la conciencia, todos tenían la conciencia manchada de una cosa o de otra. Nadie condena a la mujer. Y en ese momento hay una palabra preciosa en el que se demuestra el perdón de Jesús. Jesús todavía no se había enderezado, cuando ya los fariseos le marcharon, Jesús no se había enderezado, seguía el hombre torcido ahí escribiendo. Y le dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino solo a la mujer, le dijo: mujer. Fíjate con qué autoridad hablaba Jesús. ¿Dónde están los que te acusaban? Qué bonita palabra. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? Jesús sabía que ninguno la había condenado. Pero él estaba, a ver qué decía ella. Ella dijo: ninguno, Señor. Señor, con mayúscula. Y voy a decir por qué. Los judíos no podían decir Señor con mayúscula a nadie, sino solamente a Dios. Aquella mujer estaba reconociendo que el que estaba delante era alguien muy importante. Exactamente. Entonces Jesús le dijo:
Yo tampoco te condeno. Qué bonito, ¿eh? Pero le dice, vete, y le recuerda, no peques más, pero yo no te condeno. Qué palabra más bonita, ¿eh? Y esa mujer recibió el perdón en ese momento. ¿Os acordáis también, por ejemplo, de la Magdalena? La mujer de Magdala, de la ciudad de Magdalena, de la que Jesús había echado 7 demonios. También era una mujer de la vida. También se había prostituido un montón de veces. También había hecho barbaridades. También había hecho horrorosas cosas. Pero también entró un día en casa de un tal Simón el fariseo, que estaba Jesús cenando con él, y también le lavó los pies con sus lágrimas, se los secó con el cabello y le ungió con el aceite que había guardado. Se lo echó a Jesús. Qué bonito, ¿eh? ¿Sabéis una cosa, un detalle precioso? Yo oí una vez una predicación maravillosa de Alberto Araujo sobre ese tema. Dice que en la antigüedad judía, una niña pequeña, de chiquita, tenía la costumbre de ir guardando todos los años un poquito de perfume. El perfume era carísimo entonces, sigue siendo caro ahora. Los buenos perfumes, ¿no? Era un poquito de perfume. Era el ajuar de la mujer judía. Era lo que más cuidaba a ella, el mayor cariño que ella le tenía era su bote de perfume. Que se hacía con plantas aromáticas, que también existen en España. Esas plantas aromáticas se pueden hacer. Y durante años esa mujer tenía que ir guardando un poquito de perfume para que en el día de mañana, cuando ella se casara con un hombre, se lo derramara en la cabeza y le dijera, tú eres mi señor, para culminar un matrimonio, para culminar una señal de amor. Qué bonito, ¿eh? Es una señal de entrega, una señal de cariño de la mujer hacia el hombre, una señal de afecto total y de aceptación de aquel hombre como su esposo. Esta mujer lo había guardado, no se lo había hecho ninguno de los hombres con que había estado antes, porque ninguno sería su amado, ninguno sería su señor, ninguno. Y aquella mujer, a pesar de ser una mujer de la vida, había guardado celosamente hasta que llegara el momento de encontrar a alguien que la amara de verdad, que la amara que la amara como era ella, y que la perdonara, y que la aceptara y la cambiara de vida. Y se lo derramó a Jesús, como diciendo, Señor, tú eres mi Señor, porque era lo que la mujer hacía. Entonces, mi Señor trataban al hombre. En este caso, más causa tenía, porque aquel le iba a perdonar todos los pecados. Simón, yo desde que he entrado en tu casa no me he lavado los pies. Era una costumbre, era una obligación de los judíos lavar los pies. Era una obligación. Era una obligación, igual que cuando ahora los musulmanes te invitan a su casa, tienen una serie de obligaciones, te abren el hogar. Por ejemplo, el buen musulmán es un hombre agradable y acepta y te invita a participar y todo. El judío también, es decir, él ya tiene la obligación de lavar los pies. Y Simón lo sabía, pero no se lo hizo a Jesús. Oye, esta mujer, tú no lo has hecho. ¿Tú no le dices que el fariseo es conocedor de la ley? ¿Sabes que es obligación tuya de haberme lavado los pies? Porque es obligación, es una cosa normal entre ellos. Pero esta mujer, pecadora, lo ha hecho. Y no lo ha hecho con un trapo, lo ha hecho con sus lágrimas, lo ha hecho con su cabello. Qué bonito. ¡Ay, Simón, Simón! Entonces Jesús coge a la mujer, levántate, no peques más. ¿Qué cosa más bonita? Es decir, estamos viendo el carácter, Freddy, del perdón de Dios. ¿Cómo Dios puede perdonar? ¿Hasta qué extremo puede perdonar? Pero ojo, no provoquemos la ira de Dios. No provoquemos la ira de Dios. Bien, pero ese es el carácter que hay en el Nuevo Testamento, hermanos. Y vamos viendo, por ejemplo, en el Salmo 130, versículo 4, para contrarrestar a aquellos que dicen que en el Antiguo Testamento Dios actuaba solamente como un rey airado y molesto que se enfadaba por todo. El Salmo 130, versículo 4, el salmista dice lo siguiente: en ti, Señor, hay perdón para que seas reverenciado. En ti, Señor, hay perdón. ¿Me entendéis? ¿Cómo habla el salmista? En ti, Señor, hay perdón para que seas reverenciado. Qué bonito. Y así muchos más salmos. Pero vamos a seguir. Marcos capítulo 3, versículo 29, dice esa gran frase, que todos los pecados son perdonados. Incluso también dice una frase, todas las blasfemias son perdonadas, excepto una, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que consiste en atribuir al Espíritu de Dios
Es decir, que las cosas de Dios, del Espíritu de Dios son del diablo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo digo porque, si veis anteriormente, me gustaría que en vuestra Biblia lo leyerais, en el capítulo 3 de San Marcos, los escribas, motivados por la envidia hacia Jesús, conocedores realmente de que esas cosas que Jesús hacía también habían pasado los profetas del Antiguo Testamento, también había sanidades a través de las manos de Elías y Eliseo. Sabemos que Eliseo, Dios actuó a través de Eliseo para resucitar a un niño, lo sabéis, y a un hombre. Incluso cuando Eliseo muere, el cuerpo de Eliseo es tirado en una tumba, no sé qué, y el hombre que estaba bajo resucitó. Es decir, no eran milagros que los judíos no conocían, sí que los conocían. Sabían que habían pasado, ¿me entiendes, Miguel? Sabían que habían sucedido en la antigüedad milagros tremendos. Hombre, la separación de las aguas, por ejemplo. Pero también ha habido sanidades. Es algo que ellos conocían en la Biblia. Pero estos escribas, un grupo de ellos, celosos de Jesús, le dijeron: hombre, echa los demonios por Satanás, que está por Belcebú, que está dentro de él. Y Jesús le contesta, le dice: hombre, si Satanás que hubiera dividido contra Satanás, su reino no duraría. Jesús es muy lógico y se lo contesta. Y ahora muy bien, vosotros decid lo que queráis. Pero os digo una cosa: todos los pecados serán perdonados, todas las blasfemias serán perdonadas, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca será perdonada. Y esto, añade el evangelista Marcos, lo decía porque le habían atribuido sus poderes a las fuerzas del diablo. ¿Me entendéis? La blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonada. Y la blasfemia es atribuir la obra del Espíritu de Dios y a mala idea atribuirla al diablo. No por desconocimiento, sino por mala idea atribuirla al diablo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero vamos a ver Lucas capítulo 1, versículo 77. Dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Cristo vino para dar conocimiento de salvación a su pueblo y para el perdón, ahí lo tenéis, para el perdón de sus pecados. Para la remisión de los pecados, para perdonar las obligaciones que teníamos, las deudas que teníamos con Dios, las ha perdonado Cristo. Qué bonito, ¿eh? Lucas capítulo 24, 47, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice: Jesús, despidiéndose de los apóstoles, se despide y dice: me voy. Bueno, hablando en castellano moderno, el Señor es levantado al cielo, pero Jesús le hace una gran comisión, que está repartida en los 4 evangelios. Pero la de Lucas 24, 47 dice: para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. ¿Me entiendes, Freddy? Es decir, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén. Cristo comisionó a los apóstoles y por tanto a todos los discípulos para que se predicase en todos los lugares de la tierra el perdón de los pecados y el arrepentimiento de nuestras faltas, de nuestra vida equivocada, comenzando desde la misma ciudad de Jerusalén. Qué bonito.